Y en esta oportunidad vamos ahora sí a recibir al doctor Freddy McDermott, investigador de la SPOL, con su tema Avances de investigación en Ecuador para prevenir FOXR4T. Bienvenido. Ok, buenas tardes. Gracias por acompañarnos aún hasta estas horas. Quiero dar las gracias nuevamente a Eve por la invitación y a todos ustedes por estar presentes. Ok, el tema que vamos a tratar el día de hoy está relacionado a los avances de investigación que hemos tenido aquí en Ecuador para prevenir el ingreso de la raza 4 tropical. Hay 6 aspectos que vamos a conversar el día de hoy. El primero es recordarnos un poco sobre la epidemiología del patógeno, porque es un hongo tan difícil de controlar, y esto va a sentar las bases para entender el programa de investigación que llevamos a cabo aquí en nuestro país. Las recomendaciones de qué no hacer, que nos ha dejado otros países en cómo no debemos repetir cosas que van a ser perjudiciales a la larga. Son 6 lecciones que vamos a recordar. Luego vamos a conversar sobre mitos, por qué la importancia de tomar decisiones técnicas basadas en ciencia y reproducibilidad. Les voy a presentar tecnologías nuevas que estamos utilizando para el estudio de microbiomas como nuevas herramientas para el desarrollo de productos en la búsqueda de nuevos controladores biológicos. Finalmente, presentarles a ustedes una herramienta móvil que SPOL desarrolló para el monitoreo preventivo de casos sospechosos de Fusarium llamado Fusarium Sensor Ecuador. Y finalmente, las conclusiones. Bien, hemos escuchado cómo se comporta este patógeno por muchos tiempos, pero es importante recordar que es un hongo del suelo, vive en el suelo, residuos vegetales, infecta la planta, regresa al suelo y lo más importante es cómo se dispersa. A través de esos mecanismos, principalmente herramientas de trabajo, maquinaria agrícola, zapatos contaminados con suelo, y así el ciclo se completa. Lo que caracteriza a esta enfermedad por ser una de las más difíciles de controlar es la naturaleza del hongo. Una vez que nosotros vemos, y creo que lo mencionaron al inicio de las charlas, los síntomas en campo, ya muy probablemente el patógeno ha estado en ese sitio hace tiempo atrás. Hay lo que se llama unos largos periodos de latencia, ¿sí? Es fácil de diseminar, es un hongo que produce, aparte de conidios, que son estructuras asexuales, unas estructuras de resistencia llamadas clamidosporas. ¿En qué se diferencian de las otras? En que permiten al hongo subsistir condiciones adversas y le provee de condiciones para persistir en el suelo por mucho tiempo. Estamos viendo los avances de investigación en desarrollo de variedades resistentes. Sin embargo, líneas Cavendish comerciales disponibles con inmunidad completa no tenemos en la actualidad, y se sigue dispersando peligrosamente. Es una amenaza que ya está en nuestro continente, lastimosamente en Perú y Colombia, países vecinos, y esperemos que no nos afecte. El cuadro que ven, la figura que ven en pantalla es una imagen de qué pasó hace 50 años. Esa es la distribución de la raza 1 de Fusarium oxysporum. Y si vemos lo que está pasando con raza 4 tropical, vemos una tendencia, un comportamiento similar. Lo que nos dice es que a pesar de los esfuerzos de bioseguridad, el patógeno se va a dispersar y necesitamos invertir en investigación para desarrollar tecnología. ¿Qué son las recomendaciones de qué no hacer? Hay 6 puntos que quiero rápidamente recordar. El primero, la negación, pensar que nunca nos va a pasar. Cuando el patógeno estaba en el sureste asiático, Fusarium raza 4 tropical era un mito, no nos interesaba saber de él. A medida que se fue moviendo, fuimos ganando más interés nuevamente. Está ahora en América, está muy cerca de nuestras fronteras, así que la negación ya no tiene lugar aquí. El no reportar es esconder el problema y tratar de solucionarlo por cuenta propia. Hay que evitarlo. Sabemos que es un problema de una magnitud muy importante,
porque no solo nos afecta a nosotros, sino fincas vecinas y a nivel nacional puede repercutir en la producción. Es importante tener protocolos de diagnóstico validados y disponibles, porque necesitamos tener esa capacidad instalada una vez que el patógeno llega a nuestro país y pueda dar respuesta a los agricultores. No contar con fondos de emergencia también es un grave error, lo hemos visto en otros países, como luego de una incursión hay disponibilidad de recursos para tomar medidas inmediatas y evitar que lo que se conoce como brotes iniciales crezca una epidemia y el problema sea mayor. No saber cómo lidiar con la incertidumbre. En momentos de una epidemia, la comunicación de riesgo es esencial. No podemos permitirnos, lastimosamente aquí en Ecuador, recordar o revivir esos momentos que vivimos con la pandemia del coronavirus, donde no nos entregaban información idónea, no nos entregaban información a tiempo, la gente comenzaba a especular, el miedo crecía, la incertidumbre crecía y eso llevó al caos. No puede pasar lo mismo en una pandemia también vegetal que afecta a bananos. Y el último punto, improvisar. No debemos improvisar en el manejo de una pandemia. ¿A qué me refiero? Que las decisiones deben ser técnicas y basadas en evidencia y reproducibilidad. Y este último punto sienta las bases para los siguientes puntos de mi charla. Cómo nosotros debemos manejar una epidemia, pero sobre todo cómo podemos planificar para desarrollar planes de investigación acorde a cada una de las situaciones que vivimos. Este es un gráfico que ilustra las diferentes fases de incursión de lo que sería raza 4 tropical. Ahora estamos en una fase de alerta donde el patógeno está ausente, donde todas las medidas están enfocadas en la prevención. El patógeno no está en nuestro territorio. Si el patógeno llegase a nuestro territorio, pasaríamos a una fase de emergencia y el primer punto de respuesta sería la contención. Tratar de que el patógeno avance o se disperse a otros lugares y en el peor de los escenarios pasaríamos ya a un incremento de esos brotes que nos llevaría a una tercera fase de resiliencia, cuando ya el patógeno se ha dispersado a todo el territorio y ha afectado todas las fincas. Entonces, los planes de investigación tienen que ir acorde a esa realidad, pero también tienen que considerar la realidad de cada país. Aspectos claves que no podemos olvidar es que cada epidemia es única. ¿Cómo se presenta la incursión de raza 4 en Colombia? Sin duda alguna no ha sido igual de cómo se ha presentado en Perú y les aseguro que no va a ser igual como se presente si es que llegase a nuestro país. Por la estructura productiva, por la forma y la concientización, la cultura de nuestros productores, los sistemas de producción, ¿verdad? Y la realidad de cada país. Unos países invertirán más, otros invertirán menos, unos tendrán más técnicos, otros tendrán menos, unos podrán tener un diagnóstico mucho más asertivo y más rápido y otros no. Entonces, el primer punto, evidencia. Decisiones técnicas basadas en evidencia. Y les pongo estos gráficos porque es lo que pasó aquí en Ecuador. Cuando llegó el coronavirus, una de las prácticas que se hacía era aplicar cal en la calle. Y creo que pasó lo mismo en las bananeras, cuando se reportó raza 4 en Colombia. Entonces, aplicar un producto sin conocer ciertamente la efectividad del mismo frente a estructuras de reproducción que facilitan la dispersión del hongo. Entonces, esto planteó una primera necesidad, de ser una bandera roja que nos decía, hay una necesidad latente de conocer qué productos funcionan para la contención de este hongo, eliminando esporas del mismo. Creamos una iniciativa, la iniciativa Fusarium, que está siendo financiada por la Corporación de Investigación y Desarrollo en la Academia, CEDIA, en el cual el primer objetivo era testear qué productos desinfectantes funcionan para el control y eliminación de esporas del hongo. Y lo hicimos aquí en Ecuador a través de una convocatoria abierta. Y recibimos algunos productos, algunas compañías estuvieron interesadas en participar y evaluamos algunos grupos, amonios cuaternarios,
peróxidos, glutaraldehídos en mezclas, cal, plata elemental y ácido hipocloroso. La evaluación no solo la hicimos en conidios, que es una de las más frecuentes estructuras producidas por el hongo, sino principalmente sobre esas pequeñas estructuras que llevamos otra metodología para llegar a ellas, pero importantísimo usarlas, que son las clamidosporas, que son las que están en campo. Estos fueron, antes de avanzar, recordar aquí, los productos fueron evaluados en las dosis recomendadas, pero también 2 dosis menores y 2 dosis superiores para evaluar el desempeño de los productos. Entonces, los resultados fue una gama diversa. Lo que observan ahí son ilustraciones de cómo fueron las evaluaciones. Se evaluaron tiempos de contacto, 30 segundos, 5 minutos, 10 minutos y 24 horas, y diferentes concentraciones. Y como pueden observar, obtuvimos productos no tan buenos, pero también obtuvimos productos que tenían un buen performance, un buen desarrollo, una buena eficacia de control, no solo en conidios, sino también en clamidosporas. Este cuadro lo resume de mejor manera. Estos son productos evaluados frente a los conidios. La línea roja representa un límite de 1000 partes por millón y las barritas que ustedes ven en cada uno de esos tiempos evaluados representa las dosis mínimas inhibitorias necesarias para que las esporas sean inhibidas. Pero nosotros, además de ello, consideramos importante evaluar diferentes genotipos. Esos 4 genotipos que ven ahí representan aislados de Esmeraldas, Los Ríos, Guayas y Manabí de raza 1. Ese es el modelo que tenemos aquí en Ecuador y hay que utilizarlo para realizar la investigación. En concreto, observamos que frente a conidios, la mayoría de los productos tuvieron una eficacia de control significativa. Sin embargo, hubieron otros que no resultaron favorables. Los amonios cuaternarios, que son los primeros que ustedes ven en ese gráfico, y a partir de 100 partes por millón tenían una eficacia significativa. Cuando evaluamos los productos frente a clamidosporas, las dosis mínimas inhibitorias subieron un poco más, es decir, le costó más al producto eliminarlas, pero también surtieron efectos. Lo que está en verde ven 2 productos que son a base de amonio cuaternario, que muestran su eficacia en el control ya a partir de los 30 segundos de contacto. Es decir, bastaron 30 segundos del producto en estar en contacto con esas clamidosporas para eliminarlo. Estos fueron glutaraldehídos en mezcla, que es otro compuesto que encontramos que tiene muy buena eficacia para el control de clamidosporas, y nos llamó la atención estos productos que son Newtox y Iclosafe, que resultaron en un control bastante interesante frente a clamidosporas. Son a base de ácido hipocloroso. Pero dimos un paso más. Tratemos de replicar qué sucede en campo. Entonces, añadimos un poco de suelo, es decir, materia orgánica, y jugamos con variaciones de pH para ver cómo esos productos controlaban las clamidosporas del hongo. Los productos a base de ácido hipocloroso, lo que habíamos visto que controlaba las clamidosporas cuando se sometieron a presencia de materia orgánica, perdieron su efectividad. Pero aquellos que encontramos como que están a base de amonio cuaternario tenían una eficacia prolongada, a pesar de que se añadió suelo y hubo variación de pH. Entre ellos, las principales moléculas son esas que ustedes ven en pantalla: el cloruro de didecil dimetilamonio, 12 gramos por cada 100 ml, siguiendo las recomendaciones que ahora Agrocalidad ha emitido, que son 1200 partes por millón. Corrobora nuestro experimento de que si a partir de 1000 partes por millón son dosis seguras para trabajar. Ahora, hay algo que no tenemos que descuidarnos. Es que una vez en el suelo, nosotros no sabemos la frecuencia de paso por esos pediluvios de nuestro personal y no sabemos con certeza a qué punto la materia orgánica presente en esas soluciones va a ser determinante en que ese producto pierda eficacia o no. Entonces, la recomendación
es que llevemos un monitoreo constante en nuestras fincas para tomar una decisión de cuándo debo renovar mi producto en los pediluvios. No hay mejor forma de hacerlo que seguir un monitoreo. Y hay ya herramientas disponibles en el mercado que son medidores colorimétricos que nos van a decir cuando un producto se mantiene por arriba de las 1000 partes por millón, que es lo que nosotros buscamos para asegurarnos del trabajo que estamos haciendo es correcto en campo. Y así podemos determinar la frecuencia de uso de un producto, si es que es a base de amonio cuaternario, ¿verdad? Porque va a depender de la frecuencia de paso del personal en cada una de nuestras fincas. Otro de los objetivos también derivados de este proyecto era de conocer, bueno, Fusario no está aquí, pero tenemos que comenzar a trabajar y pensar de que va a llegar y el campo de batalla va a ser el suelo, porque es un hongo del suelo. Entonces nuestra investigación ha ido enfocada a la salud del suelo, en entender esas interacciones que ocurren en el suelo y utilizar las herramientas disponibles actuales para entender un poco más ese nivel de interacción. Este es un estudio de una estudiante de maestría en la SPOL que se cuestionó esto. Bueno, la aplicación de enmiendas orgánicas siempre acarrea preguntas si es que funciona o no en cuanto a la productividad, pero ¿qué hay acerca de la actividad biológica? ¿Cómo contribuye? ¿O qué influencia puede tener la aplicación de una enmienda orgánica sobre el suelo en una plantación de banano? Pero sobre todo, ¿puede esta contribuir a mejorar o a acondicionar el suelo en el caso llegue un patógeno como Fusario? Entonces, nosotros evaluamos la aplicación de una enmienda líquida, son violes, en una finca bananera. Hicimos un diseño experimental, 80 plantas por bloque, aplicaciones frecuentes de esta enmienda directa al suelo en drench. Hicimos evaluaciones del microbioma. Utilizamos tecnología de última generación para secuenciar todas esas poblaciones presentes en el suelo y monitorear los cambios que existen a medida que pasa el tiempo. Lo hicimos a dos profundidades, a los primeros 5 centímetros y luego a los 15 centímetros para ver dónde encontrábamos mayor esos cambios. Obviamente registramos variables fisiológicas para ver si encontrábamos algún cambio. La mayoría de las variables y parámetros observados no representaron cambios significativos, se mantuvieron los pesos cosechados. Lo único interesante que encontramos es que en una de las semanas últimas registramos diferencias significativas en el número de hojas, es decir, plantas con el tratamiento al final en cosecha tuvieron un mayor número de hojas, pero no se registraron cambios aparte de esos. Pero cuando miramos en la microbiología del suelo, observamos cambios muy interesantes. Lastimosamente no podemos verlo bien aquí, pero ese gráfico que ustedes observan ahí representa un índice de diversidad. Nos dice qué cantidad de microorganismos está presente en un suelo. Ese primer gráfico es el control. Mientras más alto estén los puntos, nos indica que mayor diversidad existe. Y vimos que luego de la aplicación sucesiva de esta enmienda, medido a los 0, 6 y 9 meses, observamos que hubo una afectación en la diversidad biológica del suelo. Hicimos un clustering, un análisis de agrupamientos, pudimos observar esta respuesta mucho más clara. Fíjense que en el primer mes, en el mes 0, vemos esos puntitos que en este caso el control es de coloración rojo y el turquesa es el tratamiento. Vemos que están prácticamente unidos. Nos dice, este es el punto inicial, cómo arrancó la finca. La diversidad es muy parecida, no hay cambio, ¿sí? A partir de los 6 meses, sin embargo, ya vemos un separamiento muy claramente que nos dice ya hay un efecto de la aplicación de esta enmienda en la estructura del suelo que se mantiene incluso hasta el mes 9 de aplicación. ¿Qué es lo que encontramos? Luego de hacer esta secuenciación masiva donde nosotros tomamos muestras del suelo, obtenemos ADN de todos los microorganismos que están presentes, lo pasamos por una maquinita y hacemos lecturas.
¿Cuáles son esos grupos más frecuentes? ¿Cómo han cambiado? Una de las herramientas bioinformáticas que nos permite entender mejor esta información son mapas de calor. Aquí lo que nos dice son indicios de qué grupos han ido cambiando en cada periodo de tiempo. Y aquí se destacan algunos. Quiero poner énfasis en los dos primeros. Trichosporum, que es un tipo de levadura, pero aquellos tricodermas, que son los que más nos llamaron la atención. Si se fijan en el mes 0, los valores, tanto en control como en tratamiento, tienen valores de 3, 4, 4.3. Pero a medida que se fue aplicando esta enmienda, los valores fueron cambiando y subiendo a 10.4, 18, 7.8, perdón, en el tratamiento 18 y 15.1 superiores a aquellos observados en el control. Es decir, el aplicar esta enmienda contribuyó a que especies de tricoderma aumentaran en cantidad en nuestro suelo. De manera interesante, observamos un comportamiento contrario, pero para especies que pueden representar un problema. Por ejemplo, esas que están en rojo son especies de Fusarium, posibles patógenos también, aunque hay endófitos que son benéficos, pero vimos un decremento de poblaciones que estaban en 7.3, vimos un decremento a 3.5, sostenido hasta el mes 9. Es decir, a pesar de que observamos una reducción en la diversidad, pudimos asegurarnos de que los grupos de interés, por ejemplo, tricodermas, se ven incrementados en estos suelos que son aplicados con enmiendas orgánicas. Aprovechando el conocimiento y uso de esta tecnología, también quisimos aplicar la tecnología de microbiomas en conocer las interacciones de Fusarium y banano en el sistema Gros-Michel raza 1. Ese es el escenario que tenemos aquí en Ecuador. No tenemos raza 4, pero tenemos un escenario que nos puede decir mucho y del cual podemos aprender bastante. Entonces, no sé si ustedes han ido a fincas donde aún existe Gros-Michel, el banano de seda, y se observan plantaciones donde hay plantas que están enfermas, marchitas, amarillas, causadas por Fusarium raza 1, por el genotipo 120 que tenemos aquí en Ecuador. Pero a 1 metro o a 2 metros tenemos una planta sana. Y este es un patrón que encontramos en algunas fincas que aún subsisten aquí en Ecuador. Suelos contaminados por raza 1, donde hay plantas que muestran síntomas y plantas que no muestran síntomas. La pregunta es, ¿qué condiciona esos cambios? Uno, o el patógeno no ha llegado todavía en contacto con las raíces de esas plantas, que es muy poco probable. O dos, hay algo que permite que esa planta subsista a pesar de que se encuentra en un medio contaminado por raza 1. Esa era la interrogante que nosotros teníamos. Así que gracias a la ayuda de Agrocalidad pudimos encontrar fincas idóneas. Creo que aquí tengo el lugar, sí, en Caluma, justamente encontramos fincas idóneas para muestrear. Encontramos 2 sitios de muestreo. Muestreamos el suelo, rizomas y el pseudotallo de plantas para analizar cuál eran esos perfiles microbiológicos en cada uno de esos estados. Es decir, plantas que tenían síntomas y plantas que no tenían síntomas. Y estos fueron los resultados. Este es un análisis exploratorio bacteriano. Lo que encontramos fue un grado de diferenciación principalmente en los grupos bacterianos. Suelo, rizoma y pseudotallo. Los colores que ustedes ven ahí representan grupos taxonómicos, diferentes grupos de familias de bacterias. En este de aquí en particular estamos a nivel de género, es como el nombre y apellido de un organismo. Y cada uno de esos colores representan los cambios de presencia o ausencia en una muestra. Eso es bacteria. Cuando vimos hongos, los cambios no eran significativos. Si se ve en el patrón, muy distintivamente en bacteria, hay cambios mayoritarios, pero en hongos se mantiene igual. Es decir, y claro, haciendo los análisis estadísticos confirma lo que vemos visualmente. Los cambios principales observados se dan en los grupos bacterianos. En otras palabras, al analizar plantas enfermas y analizar plantas sanas que se encontraban en un mismo suelo afectados por raza 1, lo que condicionaba ese cambio diferenciado
estaba ligado a los cambios o fluctuaciones en los grupos bacterianos y no hongos. Pero nosotros fuimos un poco más allá y pudimos hacer de nuevo, gracias a herramientas bioinformáticas, análisis con mapas de calor. Ver qué grupos son los más predominantes. Y aquí resalto, fíjense en este gráfico, presenta cada uno de esos plots. P es de pseudotallo, R de rizoma y S de suelo. Y acá abajo está A y S. A de asintomático, plantas que no mostraban síntomas, y S de sintomático, plantas que mostraban síntomas. Fíjense primero en aquellos recuadros verdes que muestro ahí. Los cambios que existen en plantas asintomáticas. La presencia de esos microorganismos, principalmente Pectobacterium, Enterobacter y Bacillus, están en mayor cantidad en plantas sanas. Entonces, esto ya nos da indicios de qué microorganismos pueden estar ayudando a esa planta a resistir el ataque de Fusarium, en este caso raza 1. Pero también podemos aprender de qué microorganismos juegan el rol contrario. ¿Cuáles son aquellos que en tejido sintomático predominan? Y aquí resaltan dos, Cosaconia y Klebsiella, que son patógenos reportados. Entonces, ya tenemos información, indicios de cómo se está dando esa interacción. Pero la pregunta del millón es, bueno, ¿cuál es la utilidad de entender eso? La utilidad es que con esa información ya podemos hacer muestreos dirigidos, realizar aislamientos dirigidos justamente en esos grupos de interés. Yo sé que ustedes han escuchado y están preocupados por la situación y Tricoderma es uno de los grupos preferidos. Es uno de los grupos más estudiados en el mundo y justamente porque tienen muchas bondades. Pero podemos y tenemos que esperar solo usar Tricoderma. Entonces, estamos en un país mega diverso, donde hay una gran diversidad de microorganismos y dar estos pasos en entender cómo se dan esas interacciones nos puede llevar a encontrar nuevos potenciales biocontroladores. Y eso es lo que estamos haciendo. Luego de entender esos grupos, pasamos al muestreo dirigido. Aislar grupos de bacterias y los confrontamos con Fusarium. Esa es raza 1, pero ya nos da indicios, si se fijan en los gráficos, más que todo en aquellos centrales, vemos claramente el efecto inhibitorio de bacterias. Bacterias pectolíticas pertenecientes a los grupos que hemos identificado con los análisis de metagenómica. ¿Sí? Entonces, sabemos que Tricoderma son ampliamente usados, pero hay otros. Sabemos que también Bacillus, hemos encontrado algunas pseudomonas de interés y por qué no decir algunos actinomicetos que también pueden contribuir a la salud del suelo. Y estamos haciendo un screening, y este es un trabajo en curso, de toda esa colección que hemos obtenido de esos campos, anidado a los resultados de la metagenómica, para encontrar cuáles son los más promisorios. Ese gráfico que ustedes observan a la izquierda es un resultado de inhibición. Es un ensayo sencillo de inhibición in vitro, pero nos dice bastante. Nos identifica en prioridad cuáles son las cepas que tienen mayor poder antagónico frente a Fusarium. Entonces, hemos utilizado herramientas de última tecnología para entender un poco más qué está sucediendo en el campo, en los tejidos, aprender de ello y en base a esa evidencia científica, construimos una búsqueda direccionada. Es decir, no estamos seleccionando microorganismos benéficos por seleccionar. Estamos seleccionando grupos funcionales que en un corto tiempo esperamos puedan ser utilizados para la formulación de lo que llamamos grupos funcionales y estar a la disponibilidad de los productos. Y finalmente, quiero terminar la charla presentando también una iniciativa. Había mencionado que nuestro enfoque de investigación estaba en la fase preventiva o de alerta, antes de que el patógeno llegue al Ecuador. Trabajamos la parte de desinfectantes porque es una necesidad presente actual en la cual necesitamos utilizar desinfectantes, productos que sirvan y que
podamos utilizarlo en las dosis adecuadas y conocerlo cómo manejarlo en campo. El segundo punto es adelantarnos a qué pasaría si llega el patógeno, pero también en conocer qué grupos de microorganismos podemos utilizar que tengan una acción preventiva. No lo sé si curativa o tal vez de algún efecto controlador, ya habrá la oportunidad de validarla, pero que podamos incorporar ya en nuestros campos antes de que se establezca esta cepa. Y el tercer aspecto es el desarrollo de una aplicación móvil. Cuando Raza 4 incursionó en Perú, uno de los principales grupos que se nos acercó al SPOL fueron productores del oro, con esta gran interrogante de qué vamos a hacer o qué podemos hacer en conjunto para facilitar la capacitación de productores y para reducir el riesgo de incursión debido a esta amenaza, que el Raza 4 está en nuestra frontera, cerca de nuestras fronteras, y en cualquier momento puede incursionar. En SPOL se creó un consorcio de personas muy capaces, que incluyó la Facultad de Ciencias de la Vida, el Centro de Biotecnología, Sebioca, la planta productora de meristemos, y en conjunto, y la Facultad de Diseño, y en conjunto se diseñó una plataforma, una app tecnológica móvil disponible, a la cual llamamos Fusarium Sensor Ecuador, que tiene los siguientes objetivos respondiendo a estas problemáticas. Primero, de que el riesgo está cerca, necesitamos aunar esfuerzos, necesitamos técnicos que lleguen a campo, no los tenemos. Se ha dado un esfuerzo tremendo por Agrocalidad y NIAM en capacitar, pero aún necesitamos mayor esfuerzo en llegar a esos pequeños productores. Tener información específica, especializada en Raza 4 tropical a la mano del productor y sobre todo, convertir a cada usuario de esa aplicación móvil en un posible sensor fitosanitario. Y nosotros desarrollamos esta herramienta basada en esta premisa, de que una persona puede hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque si una persona que está en el campo, que son los que pasan monitoreando nuestras áreas, encuentra un caso sospechoso y lo reporta a tiempo, hemos mencionado que el tiempo es valiosísimo, pero si logramos capturar un caso sospechoso que llegase a ser positivo, vamos a ganar tiempo en que sea un brote y mantengamos un brote y no evolucione a una epidemia que ya se salga de nuestras manos y afecte mayores áreas productivas. Entonces, Fusarium Sensor se creó como una herramienta para ayuda al productor. Una herramienta que va a permitir empoderar, es decir, va a permitir de que ustedes también sean parte de la solución. Esta herramienta va a mejorar las capacidades y conocimientos acerca de Raza 4 tropical y esperamos que permita direccionar consultas, y esta es una de las fortalezas que ya voy a explicar de este aplicativo, en el cual el productor o el usuario tiene un contacto directo con un grupo de expertos en qué hacer o cómo proceder en el caso de que observe un caso sospechoso de Fusarium Raza 4 en Ecuador. Este aplicativo no está diseñado para diagnosticar. Es decir, en ningún momento este aplicativo le va a decir, usted tiene Raza 4. Este aplicativo sirve para conocer un caso sospechoso que tenga síntomas parecidos y para direccionar una respuesta consensuada. Es decir, decirle al productor, esa planta está sospechosa, díganme los antecedentes. ¿Hace cuánto tiempo esa planta ha presentado esos síntomas? Por favor, este es el número de Agrocalidad, comuníquese inmediatamente. No corte la planta, no permita que ingrese personal a esa área, porque es un caso sospechoso. Lleve esas muestras de análisis. Entonces, ganamos tiempo y acortamos ese tiempo de reacción entre el productor y el análisis de muestra. No es una app de diagnóstico, ni tampoco está basada en un algoritmo inteligente. Es decir, no va a tomar usted una foto y usted va a tener un resultado inmediato donde le diga, esto es moco, esto es Fusarium o esto es otra enfermedad. No, de hecho, usted va a tener acceso a un grupo de expertos mediante una consulta y va a esperar una respuesta de ese grupo de expertos.
Y obviamente no reemplaza el monitoreo en campo, sino que lo complementa. Esta herramienta va a ayudar a que, como lo mencioné anteriormente, cada usuario se convierta en un posible sensor fitosanitario, porque en sus manos va a tener el poder de tomar una foto, ¿verdad?, que sea sospechoso, donde nosotros vamos a analizar y si creemos pertinente alertar a la autoridad para proceder inmediatamente a los procesos regulatorios, ¿no? Entonces, el primer objetivo de esta app es la capacitación. En esta app están disponibles manuales técnicos. Una de las grandes problemáticas es que hay tanta información sobre Fusarium. Una institución publica una cosa, la FAO publica otra cosa, pero el agricultor no conoce a qué sitio web ir o de dónde adquirir esa información de calidad y que sea específica, especializada. Entonces, en esta aplicación están manuales técnicos, manuales aprobados por los agentes regulatorios, pero también aquellos manuales por organizaciones internacionales y a disposición de cada uno de los productores. La comunicación. Esta app también le va a permitir a ustedes estar actualizados sobre los cursos, sobre los workshops, sobre los talleres, sobre las charlas informativas, todos los eventos relacionados a Raza 4 Tropical para que se mantengan actualizados. Y el tercer componente y el más importante es que esta app les va a permitir realizar un monitoreo preventivo. Esta app les va a permitir que ustedes tomen fotos. En este caso, se observan ahí 3 recuadros para que el productor, el usuario que crea tener una planta sospechosa, tome fotos de diferentes ángulos y envíe esa consulta con un pequeño antecedente. Mi planta presenta síntomas de amarillamiento o comenzó a morirse en este sentido. Y esa información va a llegar a la nube y va a ser analizada por un grupo de expertos. Ahora, ustedes me dirán, bueno, el amarillamiento puede ser causado por muchas cosas en banano. Y estoy de acuerdo. Pero hay ciertos parámetros que tienen que ser tomados en cuenta para que un caso reportado califique como sospechoso. Para disminuir ese grado de error, el análisis de esos casos que ustedes reportan es analizado por un grupo de expertos a través de un flujograma, donde podemos ir despachando casos de bajo riesgo, casos de riesgo medio y casos de riesgo alto, los cuales terminan siendo reportados y el productor contactado en caso lo amerite. ¿Sí? Aquí les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, nos han llegado fotos o nos pueden llegar fotos donde hay sintomatología no asociada a Fusarium, pudriciones acuosas, y lo que nosotros sugerimos es que no hay síntomas asociados a Fusarium, posiblemente es una afectación bacteriana. Nuestro objetivo es no diagnosticar enfermedades en banano. Nuestro objetivo es capturar lo más pronto una planta sospechosa. Entonces, no esperen un diagnóstico o una recomendación en el manejo de una enfermedad, porque no es el objetivo. El objetivo es ser un sensor. Utilizar esta herramienta como un barrido a nivel nacional de los casos que ustedes reporten y que encuentren en su finca. Nos pueden llegar casos como ese, donde ya hay un amarillamiento algo sospechoso y nosotros vamos a pedir más información. Quizás un poco más de antecedentes. ¿Ha habido aplicación de glifosato? ¿Ha habido inundación? ¿O ha habido aplicación de algún otro producto? ¿Hay antecedentes de Erwinia? Algo que nos direccione a tomar la decisión si lo reportamos o no. Y por supuesto, lo que esperamos es que si se llegase a dar el caso de encontrar plantas como esas, ¿verdad?, donde luego de responder esas preguntas de antecedentes y luego de conversar con ustedes, encontremos que sí son un caso sospechoso que vale la pena reportar, nosotros vamos a contactarlos para tomar las decisiones en conjunto, porque yo creo que la situación de Ecuador ha llegado a tal punto en que el productor dice, no, si yo reporto me va a cerrar la finca, y esa no es la finalidad. El objetivo es de ayudarlos, a guiarlos en las mejores decisiones técnicas, así como lo mencioné al inicio, para que ese brote no evolucione a una epidemia, que puede ser negativo para sus propias fincas y para el país entero.
Entonces, esta aplicación está ahora disponible, es gratis. Ustedes los pueden descargar en Google Play. Pueden hacer capture de ese código QR y lo pueden empezar a utilizar. Yo lo tengo en mi teléfono. Ya hemos tenido consultas a nivel nacional y aquí viene el mensaje. Ustedes pueden contribuir a que este aplicativo sea una herramienta de empoderamiento que sirva para que todos los productores aquí en el Ecuador la usen y estén en constante actualización sobre el tema de Fusarium. Mientras más personas tengamos capacitadas, mientras mayor sea nuestro ejército de sensores en el campo, incrementamos la probabilidad de capturar un evento sospechoso. Y es lo que nosotros necesitamos ahora. Si no tenemos técnicos, ustedes se devuelven los sensores fitosanitarios. Si ustedes pasan por una calle, por una finca, por una región donde ven un caso sospechoso, en sus manos ya tienen el poder de reportar ese evento y nosotros nos encargamos de analizarlo. Y así vamos contribuyendo con las agencias de regulación, con INIAP, con Agrocalidad, en unir esfuerzos para que podamos detectar un caso sospechoso a tiempo. La única autoridad autorizada, la única entidad autorizada para reportar un caso de raza 4 tropical es Agrocalidad. Nadie más puede hacerlo. Nosotros solo contribuimos en alertarlos para casos como los que he mencionado. Si quieren más información, pueden ingresar a la página de fusarium.espol.edu.es y encontrar los detalles sobre este aplicativo. Y con esto llego a las conclusiones y las perspectivas futuras. Entonces, en una pandemia, el manejo debe ser técnico. No hay ni debe haber lugar para la improvisación. Por ello, la evidencia que hemos mostrado que corrobora el uso de ciertos productos y descarta el uso de otros. La evidencia debe ser la guía en la toma de esas decisiones. Mientras más rápido entendamos el escenario de combate, es decir, el suelo, donde ocurre esa interacción planta-patógeno, más pronto tendremos tecnologías que nos van a ayudar a mitigar el impacto de raza 4 tropical. Y cuando hablo de tecnologías, me refiero no solo a microorganismos, sino de otra índole. Debemos explorar nuevos horizontes y aprovechar las herramientas disponibles. Hoy les mencioné tecnologías de próxima generación, secuenciación masiva, uso de herramientas bioinformáticas que están disponibles, que podemos hacer esos estudios aquí en Ecuador. Entonces, no debemos temerle a este tipo de tecnología, sino aprovecharlo. Estamos en una era de agricultura 4.0. Entonces, ¿por qué no también valernos de estas herramientas para hacerle frente a los desafíos actuales y a los del futuro? Y me uno a las palabras del chef en el día de la inauguración de este congreso, de esta convención, que desarrolló la guía culinaria de Banano y mencionaba, necesitamos investigación y desarrollo. Necesitamos apostarle a la investigación para salir adelante. Y yo termino mi charla justamente ratificando ese mensaje. Necesitamos investigación, desarrollo, pero también innovación para que se cumpla lo que muy frecuentemente dice nuestro presidente, de que exista más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Con eso estoy agradecido con mi equipo de trabajo, los analistas, principalmente a Lorena, tesista, que me ha ayudado en los análisis de microbiología, y a mis colaboradores de la Universidad de Penn State, Stellenbosch University y otras universidades locales como la ESPE y la PUSE, con quien colaboramos, a las instituciones que han permitido que se realice este tipo de investigación, especialmente a la Prefectura del Guayas. Gracias a ellos, el aplicativo móvil Fusarium Sensor Ecuador muy pronto estará disponible también para iPhone. Entonces, gracias a ellos esta tecnología crece. Gracias a todas las asociaciones, a Agrocalidad y por supuesto a Espol que me ayudaron en esta investigación. Gracias a ustedes.
Gracias. Mi nombre para todos los asistentes, Eduardo Villa. Mi cultivo está al norte de la zona de Los Ríos, concretamente kilómetro 35, Quevedo, Santo Domingo. Mi pregunta es, si refleja amarillamiento principal en algunas en las hojas bajeras, y como usted bien lo ha dicho, usted puede detectar, ¿cómo detecta si es por un químico, como bien lo dijo, puede ser glifosato, puede ser cualquier otra cosa? ¿O cuál es el significado que usted daría? ¿Cómo lo detecta si es raza 4? ¿Estaría en el tallo mismo o cuál sería? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, bueno, ¿cuál de las musáceas es la más sensible en adquirir o ser atacada por raza 4? Yo he cultivado 5 variedades de musáceas. Entre ellas son, la principal el banano, luego tengo el plátano, también mantengo el lorito, hawaiano y el lorito hawaiano y morado. Bueno, actualmente mantengo el banano, el plátano, el hawaiano y el morado. Ya deseché el lorito porque, bueno, es más fácil conseguirlo, porque le digo, ¿por qué he cultivado todo esto? Para completar la canasta de las frutas de exportación. No es el negocio. Estas musáceas de menor cuantía productiva, pero sí son un componente de la canasta de la primera fuente productiva, que es el banano. Entonces, esas 2 preguntas para mí. Muchas gracias. Gracias, don Eduardo. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Bueno, con respecto a la primera pregunta, hay criterios técnicos, refiriéndome a sintomatología específica que este grupo de expertos conoce, ¿verdad? Y analiza en las fotos que se suben. Como dije, no, el objetivo no es diagnosticar, pero necesitamos tener criterios para decidir. Uno es el amarillamiento, ciertamente, que puede ser producido por muchas cosas, pero dentro de esos síntomas externos también está la marchitez. Ahí se va sumando otro. Otro de los criterios es presenta resquebrajamiento en el pseudotallo. Y si tenemos suerte, porque muchas veces los productores no esperan a que les digan no haga eso, sino que cortan la planta y nos envían una foto donde vemos una necrosis con una coloración específica marrón rojiza, ya suma otro punto más. Entonces, esos son criterios técnicos para decidir nosotros, pero también nos validamos de su ayuda. Ahí es donde usted juega un rol importante, porque yo le voy a, si yo veo todos esos criterios que se cumplen, yo antes de alertar o a la autoridad o tomar una decisión, yo lo voy a llamar, le voy a decir, don Eduardo, porque usted se va a registrar en el app y le va a preguntar, ¿qué ha pasado en su finca? ¿Han cambiado algún producto? Por si acaso no han aplicado por accidente herbicida, o tiene algún antecedente de erwimia o pantoea en sus plantaciones. Si usted me dice, no, Freddy, no hemos aplicado ni producto, estamos viendo que se nos están muriendo plantas en un lote específico de forma radial, exponencial, va creciendo, se nos están marchitando las plantas, entonces ya es una bandera roja. Para reportar un caso sospechoso, yo no puedo decirle por una foto, a pesar de los criterios, de que usted tiene fusario. Pero ya ese evento de reportar, ¿verdad? Permite que llegamos a ese lugar, analicemos la muestra, la llevemos al laboratorio. Hay una red de laboratorios conformada por INIAP, SPOL y Agrocalidad, ¿verdad? Para llegar a un diagnóstico promisorio de raza 4 tropical. Y si lo confirmamos, ahí sí se procede con la reglamentación, ¿no? La cuarentena, etc. El segundo caso, variedades susceptibles. Se reportan del 70-80% en el mundo de variedades de musáceas susceptibles a raza 4 tropical. En particular, las que usted mencionó, todas las que son del grupo Cavendish, triploides más que todo, morado y el banano Williams, Grand Name, son susceptibles. El plátano hawaiano es susceptible a la raza 1, es muy probable que sea susceptible a la raza 4. El orito es susceptible a raza 4 y el único que me queda la duda es el plátano, porque no tenemos evidencia tácita que nos diga de que es susceptible. De hecho,
estamos en proyectos tratando de enviar este material, los plátanos que tenemos aquí en Ecuador, para que se fenotipen en otros países y nos corroboren si son o no son susceptibles a raza 4 tropical. Más sensible a ser virulento, digamos a tener una virosis, entonces tuve que irlo eliminando. Luego, el que le sigue de la sensibilidad es el hawaiano, es muy sensible. Bueno, lo mantengo porque tiene su mercado, ¿no? Y el plátano es muy resistente y tal es así que lo tenemos regado en todo el país, ¿no? Versus esas otras tres musáceas que no son tan cultivadas en todo lugar. Sí, correcto. Y usted tiene razón, el plátano ya no tiene un ciclo de producción muy complicado y es bastante susceptible a algunas plagas. Muy llamativo para el WINE y este tipo de pudriciones acuosas. Sí, gracias. Digamos, yo solamente hice esa exposición para los asistentes a la sala, que tengan también ya más o menos claro una idea, que de todas estas musáceas, el más sensible es este hawaiano. Es muy apetecido, ¿no? Para la paliatividad, pero en cambio es un manejo bastante complicado. Gracias. Sí. Creo que hay una pregunta más allá. Ya llega el micrófono. Buenas tardes con todos. Ingeniero, una pregunta. ¿Usted tiene o qué posibilidades hay de que se pueda llevar personal para instruir a personal de campo? Administradores, ayudantes, selectores. Esto que vimos hoy, magnífico para los que estamos aquí. Pero realmente los que trabajan todos los días con la plantación son a un personal muy definido. El selector debería ser instruido totalmente, porque él recorre todas las semanas, mata por mata. ¿Hay posibilidades de llevar esas charlas a finca? Claro, con gusto. Es lo que hacemos desde la academia. Hemos aportado, hemos capacitado de la mano con el Ministerio de Agricultura, aquí algunos colegas trabajando con INIAP, Agrocalidad, pero como academia es nuestro deber llevar ese conocimiento a la sociedad en respuesta a una problemática. Ya lo hemos hecho, lo estamos haciendo y por supuesto continuaremos, así que con gusto conversamos luego y podemos dar capacitaciones en fincas o donde ustedes nos digan. Gracias. Buenas tardes. Usted mencionó algo sobre el tema de los pediluvios que deben de tener más o menos 1000 partes por millón para que puedan ser eficientes, y también una vez que pase eso vendría la rotación para nuevamente cambiarlos. La mayoría de las fincas tienen sus afluentes hídricos naturales. ¿Cómo se haría ahí ante esta situación debido a la naturaleza de la geografía de que están ubicadas varias fincas? ¿Cómo sería ahí la situación para tratar de prevenir el tema que estamos hablando de la raza 4 en ese sentido? O sea, que los afluentes hídricos no nos afecten, ya que estamos preveniendo con el otro sistema de lo que es los pediluvios y todas las demás medidas de prevención. Si entendí bien, la pregunta va direccionada a cómo es posible de que afluentes hídricos que pasen por tu finca, qué sé yo, ríos, exacto, ¿verdad? Que estén bordeando tu finca, no afecten en el caso de que el patógeno llegase a incursionar, ¿no? Bueno, yo he escuchado y hay unos casos reportados en Filipinas, conversando con un colega de Sudáfrica, que decía que, por ejemplo, y te menciono este caso, ¿no? De que había una finca de que estaba justamente de vecina con otra que tenía el patógeno.
Y esta otra finca ya tenía 15 años en producción y no estaba afectada. Tenía un muro gigante que la separaba de la otra finca, que tomaba agua de río, que estaba contaminada, mientras la otra utilizaba agua de pozo. El error fue que uno de esos días compartieron el sistema de riego o tomaron agua del río de una finca, de la finca vecina, y fue todo el pretexto para que el Rasa 4 contamine todo ese suelo. Respondiendo a tu pregunta, es difícil. Uno se puede cubrir, crear canales de protección o muros de contención, pero si hablamos de eventos climáticos, una inundación, no hay mucho que hacer. Por eso hablaba en la mañana de los análisis de riesgos. ¿Cuál es el riesgo que es importante que se determine que tiene tu finca hoy en la actualidad con las condiciones en las que se encuentra? Entonces, no solo es si es que un río pasa por tu finca, sino si es que existe al lado un camino principal de acceso, ¿verdad? O si existe alguna otra industria cerca de tu finca que ocasione un flujo constante de material y personal. Entonces, tienes que considerar todos estos aspectos para crear un mapa de riesgo y en base a ese mapa de riesgo tomar decisiones. Cuando hablamos ya de situaciones como el que mencionas, donde ya ríos se desbordan, es muy poco que podemos hacer ahí, pero hay que considerarlo. Gracias. Buenas tardes, doctor. En su conocimiento, ¿qué el Ecuador como país o agrocalidad, qué se está haciendo para traer estas posibles variedades que hemos escuchado en la tarde? ¿Ya hay algún proceso de importación de esas plantas para INEAP o alguna de las instituciones del gobierno para hacer pruebas nacionales? Sí, sí lo hay. No conozco en detalle, pero conozco cierta información porque he participado de forma activa en el COE que se ha formado actualmente para temas de fusario. Y obviamente la presión de productores sobre instituciones como Agrocalidad e INEAP ha acelerado el proceso. Hay ciertos requisitos que se deben cumplir. Creo que ya incluso se ha creado el protocolo de ingreso, de importación, porque así como lo hizo Colombia, tenemos que cerciorarnos de que el material que va a ingresar a Ecuador esté libre de otros patógenos. Hay una lista de 10, 12 patógenos que tenemos que asegurarnos de que no ingrese, pero sobre todo hay un procedimiento que se debe seguir. Ahí es donde no tengo la información, porque hay representantes de esas compañías que tienen que hacer la solicitud de importación. Y si tú no tocas la puerta, nadie te la va a abrir. Entonces creo que ahí está el detalle, está en conversaciones en ese aspecto. No lo puedo dar en detalles porque no lo conozco, pero está sobre la mesa. Es uno de los principales puntos que se quieren cumplir, traer lo más pronto este tipo de variedades. Sé que hay 3 que están consideradas, Formosana, Gal y creo que una variedad china del grupo Cata. Sí, buenas tardes, ingeniero. Con respecto a los amonios cuaternarios, ¿usted recomendaría de primera o cuarta generación y si tiene que ser calificado o registrado por Agrocalidad? Bueno, primero sí, tiene que ser un producto registrado, tiene que tener un registro, eso es evidente. El otro no te puedo responder porque mi objetivo no fue evaluar diferentes amonios cuaternarios de tercera a cuarta. Creo que el que presenté es de quinta generación. De hecho, es ese producto el que se usa en Australia, el que mejor ha funcionado y hasta aquí en Ecuador. Así que eso sí te puedo recomendar. Usa ese producto que funciona ciertamente. Ahora, de que un amonio cuaternario de primera generación no funciona como el de quinta, no lo sé. Pero sí sé de que hay un estudio ya publicado sobre los diferentes grados de amonios cuaternarios y su eficacia. Era por los residuales, ingeniero, nada más. Porque no lo conozco. Son más residuales. No lo conozco. Sé que incluso unos tienen mayor tolerancia a la materia orgánica. El que evalúe que es de quinta generación, estoy seguro, tolera muy bien. Pero hasta cierto nivel. Por eso le digo, es mejor monitorear a que tomar una decisión a ciegas. Gracias a todos.